Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo 18. Marcos capítulo 12, versículo 18. El texto es el mandamiento más importante. Ese es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy de San Marcos en el capítulo 12, versículo 18, el mandamiento más importante. Hoy Jesús nos habla de los mandamientos. Hoy el Señor Jesús se vale de este Evangelio para hablarnos de los mandamientos que el Padre le entregó a Moisés. Las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos en sus manos, para que nosotros nos esforzáramos por cumplirlos. Sí, el mandamiento más importante. Se le adelantó un maestro de la ley a Jesús, y al escuchar esta discusión, encontró muy favorable su respuesta y le preguntó el maestro de la ley a Jesús a su vez: Maestro, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le respondió: el mandamiento más importante es este: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, único Señor, al Señor Dios, que amarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y el otro es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más importante fuera de este. El maestro de la ley le contestó a Jesús: Maestro, tienes razón cuando dices que no hay otro Señor, cuando dices que no hay ningún otro Señor fuera en ningún lugar, al que hay que amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra inteligencia, y amar a nuestro prójimo, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. No hay más víctimas y ningún sacrificio. Jesús, al ver tan perfecta que era su respuesta, le dijo: no estás lejos. No estás lejos del reino de los cielos. En adelante, nadie se atrevió a hacerle ninguna sola más de las preguntas. Esta es palabra del Señor Jesús. Y si decimos que es palabra del Señor Jesús, pues es palabra de Dios, y tienes que creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creerle como a Jesucristo mismo en persona. Si tú crees en la palabra de Dios, es como creerle a Cristo, es como ver a Cristo, es como escuchar a Cristo en persona, ¿sí? Creer en la palabra de Dios. Por eso cuando usted va a que le echen la ceniza en su frente el día de la ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Recuerda que de Cristo vienes y a Cristo tienes que volver. Esta es las iniciales de la cruz de la ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Recuerda que del polvo naciste y al polvo tienes que volver. ¿Sí? Vemos en este Evangelio que nos presenta hoy el maestro Marcos en el capítulo 12, versículo 28, el mandamiento más importante. Hay mandamientos, hay reglas, hay obediencias. En esta vida, toda esta vida está llena de obediencia.
de obediencia. Y por ahí hay un dicho vulgar que dice que el que obedece no se equivoca. Puede equivocarse el que manda, pero el que obedece jamás se equivoca. Si usted le obedece al Señor Jesús, está perfectamente bien, porque el Señor Jesús nunca lo dejará solo. Él prometió: yo les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días de este mundo hasta que termine el mundo. Es una promesa del Señor Jesús. Yo estaré con ustedes día tras día, hora tras hora, hasta que se termine este mundo. Y vemos cómo hoy el Señor Jesús se vale de este mandamiento más importante. En ciertas citas bíblicas, los maestros de la ley se le ponen al pedo a Jesús. No, hoy vemos que también hay maestros de la ley buenos. Hay uno que otro bueno, Hay un que otro maestro de la ley que no es malo. Hay un que otro maestro de la ley que son buenos. Como podemos ver que en todas partes, en todas áreas, hay muchos hombres en algún trabajo, en algún oficio, se portan mal. Pero también hay otros que son muy amigos, muy amables. Y vemos cómo este maestro de ley en varias citas bíblicas nos menciona que son unos hijos de tal por cual. Hoy vemos este maestro como cuando oye escuchar al maestro, cuando oye hablar a Jesús, se queda admirado. Se queda contemplando aquella belleza de respuesta. ¿Sí? Por eso vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice: se le adelantó un maestro de la ley, y al ver tan perfecta aquella discusión, descubre que la respuesta de Cristo es tan perfecta y se atreve a hacerle una pregunta. Maestro, dijo a Jesús, maestro. Dijo a Jesús a su vez, maestro, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Porque tenía ganas de cumplirlos, tenía ganas de saber. Primero, no quería saber de la doctrina derecha de Cristo. Hoy este maestro de la ley quiere saber, quiere escuchar, quiere que el maestro le diga, para él esforzarse por cambiar, esforzarse quizás por ya no ser ningún maestro de la ley. Sí, vemos cómo le cuenta, cómo le dice: ¿cuál de los mandamientos es el que encabeza a los demás? Yo diría, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesucristo le contesta: mira, el primer mandamiento es este: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, único Señor. Al Señor Dios hay que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras fuerzas, y hay que amarle con toda nuestra persona. Pero hay otro más: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más grande que este. No hay ningún mandamiento más importante que el amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más grande que este. Cristo nos invita a amar, a perdonar. ¿Quieres ser perfecto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
y no hay ningún mandamiento más grande fuera de este. El maestro de la ley le contestó: muy bien, maestro, tienes mucha razón, tienes toda la razón, que no hay ni un otro Señor. Solamente hay un único Señor al que hay que amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. Y el amar a mi prójimo como a mí mismo, no hay más víctimas ni más sacrificios fuera de esto. Jesús encontró muy favorable su respuesta. Jesús le gustó la respuesta de aquel maestro de la ley. Encontró muy favorable su respuesta y le dijo: no estás lejos, no andas lejos del reino de los cielos, no andas lejos de salvarte. Y en adelante nadie se atrevió a hacerle ninguna sola más pregunta. Vemos cómo nos pone tantos ejemplos. Mira, ¿para qué andarle echando tanta crema a los tacos? ¿Para qué tanta manteca a las tortillas? Solamente uno. Quítate de cosas. Solamente uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay, ni habrá ningún mandamiento más importante que este. Ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo, quiere a tu prójimo, escucha a tu prójimo, escucha a tu madre, escucha a tu padre, escucha a tu hermano, escucha a tu hermana, escucha a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento como diciéndole: no me hagas más preguntas. Sí, Jesús le dio la respuesta perfecta. ¿Para qué me andas haciendo tantas preguntas? Solamente vete, márchate y llama al que te rodea. Ama al que te está, al que vive contigo. Ayuda al anciano, ayuda a la anciana, ayuda al pequeñuelo, ayuda a la pequeñuela, ayuda a tu prójimo. Y no hay ningún mandamiento más grande que este: amar. Amar, no maldecir, amar. Ama. Yo siempre digo, desde hace años, siempre tengo algo pegado en la cabeza: vete, vete, márchate. Hoy Octaviano, pero márchate y haz una sola cosa. Si quieres mentarle a la madre a quien tú quieras, miéntasela, pero ama, ama. Y el que ama no riñe, el que ama no maldice, el que ama bendice, el que ama se da a los demás, el que ama se entrega a sí mismo en cuerpo y alma a los demás. Y en otro texto nos dice el Señor Jesús: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. No hay amor más grande que el entregarte a ti mismo por los demás. Vemos sencillamente la cosa. Cuando este maestro de la ley se le acerca a hacerle una pregunta al Señor: Maestro, ¿cuál de los 10 mandamientos encabeza a los demás? Le preguntó a Jesús a su vez. ¿Cuál de los 10 mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó: el primer mandamiento es este: escucha, oye, escucha a ver qué está diciendo
Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, único, único Señor. Al Señor Dios, que amarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Pero hay otro más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más importante que este. ¿Cómo le dice en el joven rico? Sí. Mateo capítulo 4, versículo 18, perdón. Señor, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Cristo le contesta: no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios de tu hermano, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, vuélvete a mí, ven y sígueme. Hoy nos cuenta lo mismo. Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Y este es el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay víctimas ni sacrificios más grande que este. O sea, ¿para qué tantas ofrendas? ¿Para qué tantos sacrificios? Como yo decía al inicio, ¿para qué tanta crema a las tortillas? ¿Para qué tanta manteca a las tortillas? ¿Para qué tanta crema a los tacos? No, solamente uno le dice: vete, márchate, márchate. Pero ahí te dejo alguna pequeña tarea. Ama al que te rodea. Sí, como en otro texto nos dice: bendice al que te persigue. Ruega por el que te maltrata. Y no le vuelva la espalda al que te pida algo prestado. Dale algo al que te pida algo. Y si alguien te obliga a llevar su carga, llévasela el doble más lejos. Ama a tu enemigo. Hoy nos dice: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿cómo está la cosa, mi hermano? ¿Cómo esté peleando? ¿Cómo esté hablando de la gente? ¿Cómo esté riñendo? ¿Cómo esté lleno de soberbia? ¿Cómo esté lleno de envidia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Si el Señor me dice: ama a tu prójimo, amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, porque si amo a Dios, amo a mis hermanos. Si odio a Dios, odio a mis hermanos. Si no creo en Dios, no creo en mis hermanos. Por eso nos cuenta, nos dice, nos pone de ejemplo al Señor y nos pone de ejemplo al prójimo. Ama al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más grande que este, el dar la vida por tus hermanos. Sí, amarás a tu prójimo y no hay más víctimas ni más sacrificios. Yo no quiero víctimas, yo no quiero sacrificios, yo simplemente quiero que ames, que te entregues a los demás, que te des a los demás. Sí.
ama a tu prójimo como a ti mismo y vete y haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, pero recuerda una cosa, que el que ama no mata, que el que ama no roba, que el que ama no maldice, que aquel que ama bendice, que aquel que da la vida por sus hermanos, ese es el amor más grande. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva del Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo 28, el mandamiento más importante. Ese es el texto de hoy para si gustas leerlo. El mandamiento más importante, pero recuerda que aquel que ama no daña. Aquel que ama no riñe, aquel que ama no le hace males a nadie, le hace bienes, no males. Ama y haz lo que tú quieras, ama y vete y haz lo que tú quieras, pero ama de verdad. Pídele a Dios por mí, que Dios te bendiga y gracias, que Dios te bendiga. Bendiciones para tu familia en este Día de Muertos. Que Dios te bendiga y recuerda bien, sí, el muerto ya está muerto, ya está juzgado de la mano de Dios. Así que no te andes preocupando, no seas débil, sé fuerte y no estés llorando, porque si lloras no dejas descansar el muerto en paz. Sí, que Dios te bendiga, pídele a Dios por mí y mientras que llegue nuestra muerte hay que seguir anunciando, cada quien en nuestros diversos ministerios, en nuestras diversas áreas, hay que seguir trabajando. Que Dios te bendiga, gracias.